Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una emisión más de Viva Voz. Hoy nos recibe en su casa una personalidad muy grande, muy grande en cuanto a actuación. Ha estado en teatro, en cine, en televisión, bueno, ha hecho de todo. Y la verdad es que todo lo que ha hecho lo ha hecho con ese entusiasmo actoral que muchos quisieran tener. Este señor nos ha demostrado que la actuación se puede llevar a la realidad totalmente. ¿Qué más que presento? Más que pido un aplauso para el señor Ignacio López Tarso. Señor, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Yo quiero empezar esta entrevista conociendo en dónde nace Ignacio López Tarso. Nací aquí en el DF, en el norte. Ok. Siempre que me preguntan en dónde nací, yo digo, yo soy norteño. Norteño, ok. De aquí. Norteño de la capital, soy de la Villa de Guadalupe. Oh. Nací ahí a una cuadra de la Basílica. Allí estuve donde nací. Estuve apenas unos meses. Tenía meses de nacido cuando a mi padre lo cambiaron, era militar entonces. Ok. Lo cambiaron de México a Veracruz. ¿Hijo único? Y fuimos a dar a Veracruz. Entonces era hijo único. Ok. Luego vinieron dos hermanos más. Alfonso, que todavía vive, y Marta, la más chica, que murió muy joven. Estaba casada, dejó 7 hijos. Luego la familia se disgregó un poco porque murió mi mamá, murió mi papá. Ahora quedamos solamente mi hermano Alfonso y yo. Okay. Pero yo tenía 4 meses de vida cuando nos fuimos de México a Veracruz. Okay. Ahí pasé toda mi infancia en el puerto, que estaba muy hermoso siempre. Tengo muy buenos recuerdos de Veracruz. En Villa del Mar, en Veracruz, en Mocambo. Uy, lugares muy hermosos. Muy bonita ciudad. Mi padre se levantó en armas contra el gobierno establecido. Fue el último levantamiento de la revolución en 1929. Mi padre estaba bajo las órdenes del general Escobar. Okay. El general Escobar se volvió loco y quiso acabar con el sistema y con el gobierno establecido, y se levantó en armas. Los acabaron en 8 días, fusilaron a miles de gentes, acabaron con el regimiento donde estaba mi padre. Mi padre se salvó por un amigo que tenía ferrocarrilero, que lo disfrazó de carbonero y lo metió en una máquina. Así trabajaban las máquinas entonces. Sí. Las máquinas de ferrocarril trabajaban a base de carbón. Y atrás de la máquina iba un carro con puro carbón. Que era el que iba y un tipo que echaba el carbón como al horno que iba en la panza de la máquina, por si no, no caminaba. Y eso hacía mi padre. Llegó negro ahí, disfrazado. Mi primer gran susto a los 4 años, cuando llegó mi padre y se metió por la barda de la casa. Yo empecé a darle gritos. O sea, fue una impresión. Todo negro se me echó encima y empecé a darle gritos, de patadas y guantadas y alaridos. Y ya, por fin me convenció de que era mi papá. Nos metimos a la casa y luego ya, pues mi mamá ya la actitud de la familia ya fue diferente. Y mi padre dejó de ser militar. Se metió a los correos, ¿no? Tengo entendido, estuvo en correos él. Después de ahí fue a correos. Y de ahí nos fuimos, cuando yo tenía 4 años, nos fuimos de Veracruz a Navojoa, que es un pueblo en Sonora. Sí. En el desierto. Totalmente. Unos calores terribles. De Navojoa nos fuimos a Hermosillo. En Navojoa mi mayor recuerdo es que fue mi primer vuelo en avión.
Ok. Llegaba un avioncito de esos de una sola hélice, una sola línea de ala. Una hélice, 2 asientos atrás y el piloto. Oh, qué impresión, ¿no? ¿Y qué tal, cómo vivió esa experiencia? Le dimos una vuelta a Navojoa un día. Me encantó el asunto porque fue muy bonito el vuelo. Y después cada vez que llegaba el correo, mi papá me llevaba al aeropuerto y nos dábamos una vuelta ahí sobre Navojoa. Después lo cambiaron a Hermosillo y luego a Guadalajara. Okay. Cuando llegamos a Guadalajara yo estaba en primaria y ahí volví a empezar mi primaria en Guadalajara con los padres maristas en el Colegio Jalisco. Okay. Y me atravesaba yo todo Guadalajara. Yo vivía en un barrio que se llama Analco y atravesaba todo Guadalajara. Pasaba entre la catedral y el Palacio de Gobierno, que es muy bonita la ciudad. Sí, Guadalajara es muy bonito. Bonita. Por ahí cruzaba yo todos los días, agarraba la avenida Hidalgo que salía directo ahí del Zócalo y ahí estaba mi escuela, como a 4 o 5 cuadras del Zócalo. O sea, hacía recorridos largos, ¿no? Todos los días. Okay. Y yo solo. Desde los 6 años. Qué barbaridad. De modo que cuando crecí, pues bueno, en la misma escuela, cuando ya tenía 7, 8 años, 9, entonces a mi padre lo cambiaron de Guadalajara a Valle de Bravo. Ok, o sea que estuvo por la cuestión del trabajo de su papá, anduvo en muchos lugares. Sí, llegó hasta Valle de Bravo. En Navojoa, luego en Hermosillo, luego en Guadalajara y luego en Valle de Bravo. Pero como yo estaba terminando mi 6º año, para no perder el año, mi padre dijo, pues te quedas interno. Y me arreglaron en el internado ahí del Colegio Jalisco. Y ellos se fueron a Guadalajara, a Valle de Bravo. Ahora es un centro turístico donde hay una laguna y buenos hoteles, muchas creció casas mucho en cuestión de turística. gente muy rica. No, entonces era un pueblo metido en la sierra que se viajaba de Toluca a Valle de Bravo en unos carritos, unos forcitos de esos antiguos que se atascaban cuando llovía. Me imagino que eso hacía que se alargara más el viaje. Sí, terrible. Era difícil el viaje de Toluca a Valle de Bravo. A veces se hacían 8 horas, a veces se hacían 2 días. ¿2 días? Sí. Yo llegué a hacer 2 días de camino de Toluca a Valle de Bravo. Bueno, pues llegué a Valle de Bravo y ahí terminé mi primaria, empecé la secundaria, hice ahí mi secundaria y cuando terminé la secundaria me dieron un seminario, pero porque no tenía yo dónde seguir los estudios. Entonces mi padre era muy amigo del cura. Y el cura dijo, yo le hago un espacio en el seminario de Temascalcingo, que está ahí en el Estado de México. Y entonces me fui a Temascalcingo. Ahí estuve 3 años. Y ahí yo quiero hacer una pausa. Ahí en ese momento, ¿a qué jugaba? ¿Qué le gustaba? ¿Qué deporte practicaba Ignacio? No, de chamaco pues jugaba fútbol. ¿Sí? Ya en el seminario ya se fijó ya mi atención en el fútbol y entonces participé en el equipo del fútbol del seminario. Pero a la hora en que un cura ahí del seminario dijo, voy a formar un grupo de teatro, ¿quién quiere participar? Yo luego levanté la mano. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, pues ya lo Yo traía. había visto solo en Guadalajara, en una carpa, una vez vi teatro, me
emocionó mucho porque estuve como 2 horas perdido, sin saber ni dónde estaba, sino fijo en aquello, en aquella figura que se movía ya adelante, ¿verdad? Ok. Y cuando terminó y la gente aplaudió, entonces me di cuenta que había visto un espectáculo, que estaba entre mis padres ahí en una banca, y eso me impresionó. Pero pasaron años hasta que me fui al seminario, y en el seminario uno de los sacerdotes, de los maestros, formó un grupo de teatro y yo quise participar, y ahí me empecé a ser actor. Fue mi primer trabajo como actor. ¿Qué recuerdo tiene usted de familia? Que recuerde que estuvo con sus papás, que lo disfrutó mucho. Yo leía con los papás, les leía a mis papás y luego a mis hermanos. Ahí cuando llegué a Valle de Bravo ya tenía 2 hermanos, Alfonso y Marta. Y nos juntábamos en la tarde cuando mi padre salía del trabajo y yo regresaba de la escuela. Nos juntábamos ahí en la casa, frente al radio, porque era la única diversión que había. Junto al radio, que era un aparatito de madera así redondo, con una lucecita aquí, se le daba vuelta y ahí aparecían los números y ahí le cambiabas la estación. Y con ese aparato de radio que oíamos aquello de dispara Margot, dispara, y todo eso, pues ahí lo oíamos. Y yo leía para mis papás y mis hermanos, todos los días. Yo leía a Salgari, leí todo Salgari, leí todo Julio Verne, leí Alejandro Dumas, grandes. Los 3 mosqueteros, el conde de Bragelonne, 20 años después. Leí Julio Verne, sobre todo Julio Verne, que impresionante. Julio Verne tiene una novela que se llama Héctor Servadac, que es un astronauta, y describe una nave espacial como las que ahora hay. Leía mucho de joven, y en el colegio me escogieron como lector oficial, después de haber hecho entre todos los muchachos un concurso. Lo ganó. Para ver quién leía, pues yo leía mejor. Y entonces me escogieron como lector oficial del colegio. Y ahí me quedaba yo después de la comida, yo solo, y las monjas me atendían al cuerpo del rey. Era el consentido, ¿no? Bueno, Sí. era el premio por, digamos, haber sacrificado. El plato más grande, lleno de sopa, y la carne, y los frijoles, y todo lo que había, y el postre. Cuando llegaba al postre, era la maravilla, porque las monjas me daban de todos los pasteles que tenían. Me fue muy bien. Le daban para escoger de Era todo. de los alumnos envidiados Me imagino. en el colegio, porque después de la comida las monjas me trataban muy bien. ¿Y cuál fue su experiencia en el internado? ¿Cómo lo vivió esa etapa? Ahí ya el teatro ya fue significativo para mí, porque empezamos a hacer obras de teatro para los muchachos de la escuela. Sí. Y entonces en un pequeño teatrito ahí improvisado, allí empezamos a hacer obritas que escribía uno de mis compañeros allí en el seminario, y participaban pues los que habíamos escogido ser del grupo de teatro. Pero el padre, el director del grupo, de teatro, dijo un día: si el pueblo de Temascalcingo nos ha tratado siempre muy bien, porque llevaban fruta, verdura,
de todo. Llevaban paga, ¿no? Sí, de que sí, ustedes estuvieran al ahí. colegio. Y estaba el colegio muy agradecido con el pueblo de Temascalcingo. Dijeron, vamos a hacer en el teatro del pueblo, en Temascalcingo, vamos a hacer la obra que estrenamos para la escuela. Y ya era una obra de teatro italiano que se llama Lázaro el Mudo. Ok, esa fue su primera obra. Lázaro el Mudo. Lázaro el Mudo está interesante. O El Pastor de Florencia. Esa fue mi primera obra, mi primera gran obra de teatro. La hicimos en la escuela, tuvo gran éxito y entonces el padre dijo, vamos al Teatro del Pueblo. Y el Teatro del Pueblo era precioso. Teatro antiguo, con palcos, con 3 niveles, y un escenario y camerinos y todo, ya un teatro. Muy bien hecho. Sí. Entonces, y ahí yo tengo una duda. Estaba leyendo y un teatro de, no sé si es de Valle de Bravo, de cerca del seminario donde usted estaba, tiene su nombre. Ese. Es ese, el que tiene su nombre. Pues fue el teatro donde me inicié. Muy bien. Años después, ya viviendo en esta casa, 30 años después de eso, de que fuimos a hacer Lázaro el Mudo al Teatro del Pueblo, que fue un gran éxito, y de ahí nació mi fama en el pueblo, porque yo salíamos de paseo, de excursión, cada 15 días salíamos a una excursión, íbamos al río, íbamos a otro pueblo, en fin. Salíamos y cuando salíamos toda la gente del pueblo ya los ubicaba, ya los saludaba y les decía, yo creo que hasta por nombre, ¿no? Exacto, sí. Yo era Ignacio López. Y entonces ya me hice famoso en Temascalcingo. Y muchos años después, 30, 40 años, ya viviendo en esta casa, un día llegó un señor y quería verme. Yo dije, ¿pero quién es? Que es el presidente municipal de Temascalcingo. Bueno, ya salí, pase. Ya habló conmigo, me dijo, fíjese que en el pueblo sabemos que usted empezó su carrera de teatro, su carrera como actor, en el pueblo nuestro y en el teatro de Temascalcingo. Dije, sí, es cierto. Ahí fue mi primera obra. Y le recordaba yo esto del mudo, de Lázaro el Mudo, o El Pastor de Florencia, que fue la primera obra que hice. Me dijo, sí, recordamos ahí en el pueblo, mis padres recuerdan, el presidente municipal. Dice, pero ahora hemos acordado ahí el grupo de gente importante del pueblo, no solo el gobierno, sino el grupo de ciudadanos de Temascalcingo, decidieron por unanimidad que el nombre del teatro debe ser el suyo. ¡Qué honor! Y queremos ponerle Teatro López Tarso a nuestro teatro de Temascalcingo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué honor! Y muchas gracias. Y me fui un día a Temascalcingo, llegué allá temprano, me trajeron por el pueblo, dando la vuelta, una gran comida allí en el Palacio Municipal, y luego a las 6 de la tarde una reunión en el teatro. Habló el presidente municipal, hablaron 2 o 3 gentes de ahí, luego hablé yo para agradecer y le pusieron mi nombre al teatro. Y ya cuando llegué ese día ya tenía ahí Teatro de Temascalcingo, López Tarso. Bravo, luego que sí, fue muy honroso. Y fui al pueblo y estuvo muy bonita la fiesta. Qué bien. Pues después de Valle de Bravo pasaron muchos años, porque yo tuve que salir del seminario. ¿Por qué no continuó? Porque no tenía vocación. ¿No era vocación para eso? Nunca pensé en ser sacerdote.
Ajá. Mi mamá sí estaba muy entusiasmada con que fuera yo curita y que sí. ¿Cómo no, mi hijo? Sigue ahí. No, mamá, ya no. Yo no tengo vocación. Ya me dijo uno de los padres ahí que debía yo salirme del seminario porque estoy ocupando ahí un lugar que la iglesia necesita de jóvenes para tener sacerdotes jóvenes. De modo que me voy. Yo voy a hacer una pausa, voy a hacer una pregunta indiscreta. Ignacio López Tarso, ¿era noviero? Sí. ¿Sí? Tenía novia cuando estaba en el seminario. Me Muy brincaba bueno. en la noche. Había en la parte de atrás del seminario Ajá. un jardín muy grande. Yo había hecho ahí un grupo de muchachos de puro sinvergüenza, de los sinvergüenzas que habíamos ahí en el seminario. Era yo y el Chivo y el Rabanito y el quién sabe qué. Y éramos con un grupo de 10 o 12. La pandilla. Todos sí, con apodos. Y nos juntábamos allá en la parte de atrás del seminario, en el jardín. Teníamos ahí una covachita. Ahí teníamos tequila, botana. La fiesta. Y todo, sí. Completamente. Y por ahí me trepaba yo en el techo de la covachita, me saltaba. Ajá. Y iba aquí en Tlalpan, porque en Tlalpan estaba ya el seminario mayor, Ah, ok. porque estuve allá 3 años Lo y luego me trasladaron pasaron acá. aquí. Oh. Y aquí ya era filosofía y teología, y ya eran los estudios Ya era totalmente para prepararlo ya como grandes padre. ya, y Ajá. te hacen una rasurada aquí en el Cabello, la cabeza, aquí en la cabeza, que le llaman tonsura. tonsura. La tonsura, y cuando ya estás tonsurado, ya tienes el primer grado del sacerdocio. Oh, Y eso ya es un compromiso serio. fuerte. Antes de la tonsura yo dije, ya me voy. Ujú. Y además me tocaba el servicio militar obligatorio. Me dice, estás fuera del servicio, tú no necesitas cumplir, porque la iglesia ha arreglado con el gobierno que los muchachos estudiantes en el seminario Evitan no ya. tienen por qué cumplir con el servicio militar obligatorio. O sea que lo trataron de convencer de que se quedara Sí. en el seminario. Pero yo me salí, me fui al servicio militar obligatorio. Ujú. Pero entonces no era marchar nada más como lo fue después. Sí. Después era ir el sábado o el domingo a marchar, a traer un rifle y a obedecer cierto tipo de órdenes. Y ahorita ya no marcha uno, ya Ya nada ven. más se presenta, digamos, los días fuertes en el Zócalo con su gorrita roja Ajá. y nada más. Ya no hace uno como el servicio militar como No, tal. porque ya no hay para qué. Ujú. Entonces estábamos en guerra, La Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial, y México había declarado la guerra ya al eje, que era Hitler, Italia, Mussolini, Ujú. y parte también España, el general Franco, Sí. en fin. Sí, sí, sí. Contra ese grupo era la guerra, Ujú. pero sobre todo los alemanes, que ya habían tomado Polonia, ya habían entrado a París, Sí. ya habían tomado París. Y entonces el servicio militar era estar un año completo en un cuartel y llevar vida de soldado. Y entonces entré ahí y primero estuve en un convento en Querétaro Sí. los primeros 3 meses del año. Estuve en Querétaro, en el lugar donde estuvo preso Maximiliano, Ujú. en el mismo convento ese antiguo. Ujú. Allí había estado preso Maximiliano en una celda, Ajá. y allí estaba el cuartel donde yo estuve los 3 primeros meses. Pero usted, por ejemplo, Maximiliano. ya cuando llegó a dar su servicio militar, ya traía como esa parte del orden, ¿no? Por parte del seminario. Fue complicado ese cambio del seminario. En el seminario aprendí disciplina. Ujú. En el seminario
La disciplina era muy fuerte, muy Sí. rígida. Se levantaba uno muy temprano, el baño, la oración, que era muy importante, la meditación. Aprendí a estar solo, aprendí a bucear dentro de mí mismo, que eso me fue después muy útil. Aprendí a estar conmigo mismo, a conocerme un poco mejor por dentro. Todo eso me fue muy útil en el seminario. Y aprendí a convivir con jóvenes, con muchachos, que ahí te encuentras de todo. Ahora, ¿usted fue travieso Sí, en la adolescencia? sí. Teníamos ahí un compañero que era de Cotija, Michoacán, Sí. que lloraba en la noche Ajá. porque pues, le hacía falta su mamá. Ok. Y entonces él buscaba a su mamá y ya en el seminario ya éramos todos muchachos de 15, 16, años. 17 años. Ya no era para eso. Pues este muchacho lloraba ahí en la noche en el dormitorio y nos burlábamos de él y le llevaban unos quesos, Cotija, Ok. un queso muy salado, Sí. delicioso, Sí, sí, sí. y le llevaban a él unos quesotes y los metía en su baúl y lo tenía debajo de la cama y yo me iba a gatas desde mi cama hasta a gatas por abajo de las camas de los otros. Sí. Ya los compañeros ya sabían que yo iba a gatear ese día. Me iba debajo de las camas para que no me viera el vigilante, debajo de las camas hasta llegar al baúl del Cotija. Lo abría, Abrirlo. sacaba el queso, un pedazote y nos lo comíamos después allá el grupo de muchachos desgraciados que éramos, ¿no? ¿Y nunca los cacharon? ¿Nunca los cachó algún vigilante o algo? ¿Les llamara la atención sí, o algo? cómo no. ¿Sí? El ¿cómo se llama? Sotaministro, o ¿cómo le decían? Sí, sotaministro. ¿Y qué era un castigo que les hacían? Este muchacho era el que nos vigilaba. Ujú. Y cuando se iba a bañar, entonces nos subíamos 6 o 7 con varios tinteros y le echábamos al tinaco Ajá. donde se iba a bañar el sotaministro, Ajá. le echábamos tinta. No, bueno, entonces sí fue como una vivencia muy... Pues todos vemos que la parte del seminario es como de mucho orden, pero veo que la pasó bien. Sí, Veo me que lo divertí, disfrutó. Me divertí mucho, Ok. aprendí mucho. Y luego ya de ahí salta a lo que es Ah. el servicio militar, que es donde nos Y de platica que ahí, estuvo en al Querétaro. salir ya del seminario, fui al servicio militar. Ujú. Estuve los 3 primeros meses en Querétaro, donde estuvo preso Maximiliano. Los siguientes 3 meses nos pasaron de ahí, de Querétaro, Sí. a Veracruz, Ajá. a Mocambo, a un cuartel militar estilo Estados Unidos, de barracas muy bonitas, de esas Como de entrenamiento y sí, eso. ya profesional, ¿no? De Ujú. las camas que se Se- meten a la pared Sí. y las armas están ahí mismo. Y en fin, en las barracas había de todo. Y luego hacíamos ejercicios de combate y se tiraba tiros de salva Ajá. y se hacían combates igual que Como en una guerra o algo. que sí, que lo mismo que entrenaban los soldados Ujú. lo hacíamos los conscriptos. Oh. Y teníamos entrenamiento constante militar y tiro al blanco y todo. Yo por estatura, como era de los más altos, entonces yo medía, a esa edad ya medía 1,80, No, entonces era muy alto. bastante alto, y entonces me tocó ser del grupo de ametralladoras, que eso Ah. era maravilloso. Era un lujo, ¿no? Ser- Porque en lugar de andar a pie como los soldados,
Yo andaba en jeep Oh, no. con una ametralladora ahí montada, y las prácticas de tiro eran formidables porque eran de esas ametralladoras donde metes las manos así, Rafagueaba. aquí está el llamador, Ajá. aquí, y mueves la ametralladora con las dos manos y presionas el gatillo acá Ajá. y ¡ah! Se va. Tiras, unas tiras enormes Ajá. pero de balas de este tamaño. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué Formidable, para sí. los golpes, qué tal también? No, ¿No? a eso nunca le entré. Había este grupo de eso de box Ok. y de lucha y de todo, pero no. Y en cuanto al tiro, ¿qué tal era, Muy Ignacio? bueno para el tiro. Sí. Sí, fui campeón de tiro Oh, con el 7 milímetros. oh, muy Un bien. Mauser 7 milímetros Ajá. que usaba entonces el ejército. Ahora ya no, porque ya el 7 milímetros ya resulta obsoleto, Exacto. ¿verdad? Ya resulta muy Ofensivo. poco. Es un arma, para entonces era muy buena arma, automático ya, y era de jalar acá y en fin. Muy bonita arma el 7 milímetros, y ese habría que cargarlo. Ujú. Pero nosotros en jeep y todos los demás a pie, de modo que convenía estar en la ametralladora, y nos daban más de comer, Oh. nos daban mejor comida a nosotros. O sea que siempre De fue modo de que los la pasé muy consentidos. bien. Sí. Después de ahí de Mocambo, Ajá. donde en la noche también con un grupo ahí de rebelditos nos salíamos del campamento, nos brincábamos la barda del campamento y nos íbamos a la playa, donde ahora hay el Ok. Hotel Mocambo, Sí, que es un hotel de gran lujo, sí, muy es famoso. un hotel magnífico. Pues ahí, en esa playa, ahí nadábamos todas las noches. O sea, también se escapaban como en el Hasta- sí. seminario. Hasta que un día regresamos, Ajá. uno menos. Oh. ¿Y dónde está fulano? Pues no, y a buscarlo. Oye, buscarlo y gritando, nada, no apareció. Ujú. Nos fuimos. Al día siguiente apareció el cadáver mordido de tiburón. Y entonces ya se dieron cuenta que Se había, habían ido de... y no fue solo. Alguien dijo, no, yo vi que están viniendo aquí muchachos en la noche a bañarse de los conscriptos. Y entonces ya hubo mayor vigilancia, y ya el jefe dijo, el que se vuelva a salir estará consignado, Ujú. y vamos a hacer la investigación a ver si no hubo culpa de ustedes por dejar a su compañero allá. No, lo buscamos. En fin, ya se aclaró Ya de ahí el ya asunto, nunca. que no teníamos nada que ver con la muerte del muchacho. Ajá. Pero ahí ya llevaba yo 6 meses de estar en cuartel. Ujú. Los otros 6 meses restantes nos mandaron a Monterrey, a un campo militar magnífico. Al Andreu Almazán se llamaba el general Andreu Almazán, Campo militar. el cuartel. Cuartel. Era un cuartel muy grande, una pues como fuerte militar, Ujú. con varios cuarteles dentro y una barda muy alta y torreones y en fin, todo muy bien acondicionado, muy bueno, muy buenas instalaciones. Ahí pasé los últimos 6 meses. Ajá. Pues los conscriptos no ascienden, a mí me ascendieron. Yo fui cabo. En los primeros 3 meses en Querétaro ya salí de ahí cabo. Ajá. Cuando salí de Veracruz a Monterrey ya era sargento segundo. Oh. Y en Monterrey los últimos 6 meses ya fui sargento primero. Y entonces ya me daban mi ¿cómo le llaman a ¿Preliberación o...? no, como sueldo. Oh. O sea, en algún momento lo quisieron que se Sí, quedara ya de pero planta. no era sueldo, era como una dádiva para tus gastos personales. Ujú. Entonces ya me daban dinero cada semana.
y los últimos 6 meses ya fui sargento primero. Y en Querétaro tenía yo a mi mando a 10 soldados. Ajá. En Mocambo, en Veracruz, que ya era sargento segundo, entonces tenía 15 soldados, que era pelotón y medio, ¿no? Ujú. Y allá ya tenía yo una compañía a mi responsabilidad. Ajá. Tenía a mi mando, tenía 33 Todo eso en un año lo hizo. en un año. Wow, ¿y qué le decían los Y militares? ¿Que se quedaran a El trabajar ahí? pues un día me llamó el mero, el general, no me acuerdo cómo se llamaba el general, era un agente anteojos, un intelectual, un hombre que muy bien preparado, me llevó a su casa en Monterrey, me presentó a su familia, una hija muy chula, una niña, que luego yo le invité a salir y salía conmigo. Y el general me dijo, mira, si tú al terminar, piénsalo bien, Ujú. porque a ti te conviene seguir en el ejército. Has hecho muy buen trabajo en este año, tengo muy buenos informes, muy buenos datos de tu vida militar, Ujú. y te voy a hacer un informe muy importante y yo te ayudo para que continúes tu carrera en el colegio militar. Ajá. De modo que terminamos en diciembre, en enero puedes estar ya en el colegio militar, si en este momento tú me dices que sí y yo empiezo a hacer los trámites. Yo dije, mi general, lo siento muchísimo, pero no me siento yo capaz de seguir en el ejército. Le agradezco mucho Ujú. su interés, pero no me voy. Bueno, pues piénsalo bien. Tu carrera puede ser muy buena en el ejército. Él insistía, Ujú. a mí me dio pena Sí. al final decirle, no, mi general, definitivamente no. Le agradezco muchísimo su interés, pero no sigo en el ejército. Me fui. Pero ella estaba pensando usted, digamos, en la actuación, ya dedicarse en la actuación, o todavía no pasaba No, por para eso? nada, para nada. Ajá. Yo no había pensado entonces en eso.